La mente puede ser tu mayor aliada o tu peor enemiga. Si no aprendes a controlarla, te controlará a ti. Si no dominas tus pensamientos, ellos te dominarán. Si no decides en qué enfocar tu energía, terminarás siendo esclavo de preocupaciones, miedos y distracciones innecesarias. La mayoría de las personas viven atrapadas en una mente que nunca se detiene, llena de ruido, de dudas, de escenarios imaginarios que solo les generan ansiedad. Pero la buena noticia es que no tienes por qué vivir así. Puedes aprender a calmar tu mente, a dirigir tus pensamientos en lugar de dejar que ellos te dirijan a ti. Y cuando lo logras, todo cambia. Desde hace siglos, el budismo ha enseñado que el sufrimiento no proviene del mundo exterior, sino de cómo tu mente interpreta lo que sucede a tu alrededor. Dos personas pueden vivir exactamente la misma situación, pero una se siente en paz y la otra se siente destruida. ¿Por qué? Porque no es la realidad lo que determina cómo te sientes, sino la forma en que tu mente la procesa. Esto significa que si aprendes a controlar tu mente, aprendes a controlar tu experiencia de vida. No importa lo que pase fuera, porque dentro de ti siempre habrá estabilidad, claridad y calma. Pero aquí es donde la mayoría falla. Creen que controlar la mente significa suprimir pensamientos, forzarse a ser positivos todo el tiempo o intentar eliminar emociones negativas. Pero esto solo genera más resistencia, más lucha, más frustración. La clave no está en luchar contra tu mente, sino en entenderla, en saber cómo funciona, en aprender a observarla sin identificarte con cada pensamiento que surge. Y cuando dominas esto, te liberas del caos mental, de la preocupación constante, del miedo al futuro. Finalmente, empiezas a vivir con una mente clara, enfocada y libre de ruido innecesario. En este vídeo, te mostraré cómo puedes aprender a controlar tu mente para que deje de sabotearte y empiece a trabajar a tu favor. Descubrirás técnicas que te ayudarán a reducir el estrés, eliminar pensamientos innecesarios, enfocar tu energía en lo que realmente importa y desarrollar una mentalidad inquebrantable. Si alguna vez has sentido que tu mente no para, que te arrastra hacia preocupaciones y pensamientos negativos sin control, quédate hasta el final. Porque lo que vas a aprender aquí puede cambiar por completo la forma en la que experimentas la vida. Controlar la mente no significa detener los pensamientos, sino aprender a no ser arrastrado por ellos. Muchas personas creen que para tener paz mental necesitan dejar de pensar, eliminar la negatividad por completo o mantener la mente en blanco. Pero la mente nunca se detiene. Siempre habrá pensamientos, siempre surgirán ideas, siempre aparecerán emociones. La clave no está en eliminarlas, sino en aprender a observarlas sin reaccionar automáticamente a ellas. El budismo nos enseña que los pensamientos son como nubes en el cielo. Aparecen, cambian de forma, desaparecen. Pero el cielo no se preocupa por las nubes, simplemente las deja pasar. Cuando te identificas con cada pensamiento que surge, cuando crees que cada emoción que sientes define quién eres, entonces te conviertes en un esclavo de tu propia mente. Pero cuando aprendes a observar esos pensamientos sin apegarte a ellos, sin alimentarlos con más energía, descubres que la mayoría de tus preocupaciones desaparecen por sí solas. Aquí es donde muchas personas fallan. Se creen todo lo que su mente les dice. Si su mente les dice que algo malo va a pasar, lo sienten como una verdad absoluta. Si su mente les recuerda un error del pasado, reviven la culpa como si estuviera ocurriendo ahora. Si su mente les presenta un miedo, actúan como si fuera real, sin cuestionarlo. Pero lo que debes entender es que no todos los pensamientos son verdad, no todas las emociones requieren una reacción y no todo lo que sientes define la realidad. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido ansiedad por algo que al final nunca ocurrió? ¿Cuántas veces tu mente ha exagerado una situación, haciendo que parezca mucho más grave de lo que realmente es? ¿Cuántas veces te has quedado atrapado en una historia mental que no tenía ninguna base real? La mente crea escenarios, pero eres tú quien decide cuáles creer y cuáles ignorar. El problema es que muchas personas reaccionan a cada pensamiento sin darse cuenta de que pueden elegir no hacerlo. Cuando aprendes a ver los pensamientos como algo externo a ti, todo cambia. Dejas de ser arrastrado por la ansiedad, dejas de reaccionar impulsivamente a cada emoción, dejas de vivir en un estado de estrés constante. En lugar de eso, desarrollas una estabilidad interna que no se rompe con facilidad. Ya no eres esclavo de tu mente, ahora eres su dueño. Si quieres empezar a practicar esto, haz la prueba.
La próxima vez que un pensamiento negativo aparezca, en lugar de reaccionar, solo obsérvalo. Pregúntate, ¿esto es realmente cierto o es solo un producto de mi mente? ¿Es útil este pensamiento o solo está generando sufrimiento innecesario? Solo con hacer esto, empezarás a notar que muchos de los pensamientos que antes te afectaban perderán su poder sobre ti. Porque cuando dejas de alimentar el ruido mental, lo que queda es una paz profunda que siempre ha estado ahí, esperando ser descubierta. La mente actúa como un músculo. Si no la entrenas, se debilita y se vuelve caótica. Si la ejercitas con disciplina, se fortalece y trabaja a tu favor. La mayoría de las personas dejan su mente en modo automático, permitiendo que los pensamientos los arrastren sin ningún control. Se preocupan sin darse cuenta, reaccionan impulsivamente, se dejan llevar por cualquier emoción sin preguntarse si realmente vale la pena invertir energía en ello. Pero cuando empiezas a entrenar tu mente, desarrollas un nivel de control interno que te permite decidir en qué enfocar tu atención, qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Las enseñanzas budistas nos muestran que tu mente es como un jardín. Si no la cuidas, crecerán malezas, pensamientos negativos, preocupaciones inútiles, ansiedad innecesaria. Pero si la cultivas con intención, crecerán flores, claridad, enfoque, paz. Cada vez que decides dónde poner tu atención, estás plantando algo en tu mente. La pregunta es, ¿qué estás cultivando? ¿Estás regando pensamientos que te fortalecen o estás alimentando historias que solo te drenan emocionalmente? Aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Creen que su estado mental es algo que simplemente les ocurre en lugar de algo que pueden moldear con práctica y repetición. Se identifican con su ansiedad, con sus miedos, con su tendencia a preocuparse, como si fueran parte de su identidad. Pero la verdad es que tu mente es maleable. Puede cambiar, adaptarse, volverse más fuerte. Y el primer paso para controlar tu mente es empezar a entrenarla todos los días, igual que entrenarías tu cuerpo en el gimnasio. Piénsalo, ¿qué tipo de información consumes a diario? ¿Qué conversaciones tienes con más frecuencia? ¿En qué pensamientos pasas la mayor parte de tu tiempo? La mente se moldea con lo que le das. Si pasas el día rodeado de negatividad, de noticias alarmantes, de personas que solo se quejan, tu mente se programará para funcionar en ese estado. Pero si empiezas a alimentarla con calma, con ideas que te fortalezcan, con prácticas que te ayuden a mantener la claridad, entonces el ruido mental comienza a desaparecer y la estabilidad mental se convierte en tu estado natural. Cuando decides tomar el control de tu mente, descubres algo increíble. Tienes mucho más poder del que creías. Puedes elegir en qué enfocarte. Puedes decidir qué pensamientos merecen tu atención y cuáles no. Puedes reprogramar tu manera de pensar y cambiar por completo la calidad de tu vida, simplemente eligiendo conscientemente qué alimentas dentro de ti. Así que aquí tienes un reto. Durante los próximos días, observa en qué inviertes tu atención. Cada vez que surja un pensamiento negativo, en lugar de seguirlo automáticamente, cuestiónalo. Cada vez que sientas que tu mente divaga sin control, regresa al presente. Y cada vez que notes que estás rodeado de estímulos que solo generan ruido, elige alejarte y alimentar tu mente con algo que realmente la fortalezca. Haz esto, y verás cómo, poco a poco, tu mente deja de ser un enemigo y se convierte en tu mejor herramienta. El secreto para controlar tu mente está en aprender a dirigir tu enfoque. Lo que alimentas, crece. Lo que ignoras, se debilita. Y la calidad de tu vida depende en gran parte de dónde decides poner tu atención. Muchas personas viven atrapadas en pensamientos que solo generan ansiedad y estrés, pero nunca se detienen a preguntarse, ¿es realmente necesario enfocarme en esto? ¿Me está ayudando en algo o solo me está drenando? Las enseñanzas budistas nos muestran que la mente es como una linterna en la oscuridad. Lo que iluminas con tu atención se vuelve más claro, más grande, más presente. Pero lo que decides ignorar se disipa, pierde fuerza, deja de afectarte. Si pasas el día pensando en problemas, tu mente se llenará de problemas. Si te enfocas en lo que no tienes, vivirás en escasez. Si te obsesionas con el pasado o el futuro, nunca disfrutarás del presente. Pero cuando aprendes a entrenar tu enfoque, descubres que puedes moldear tu experiencia de vida de una manera que nunca imaginaste. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Permiten que su enfoque sea secuestrado por cualquier cosa que llame su atención,
noticias negativas, comentarios de otras personas, recuerdos dolorosos, miedos que aún no han sucedido. En lugar de decidir conscientemente en qué concentrarse, dejan que el entorno dicte en qué piensan, y así terminan atrapados en un ciclo mental que nunca los deja en paz. Pero cuando tomas el control de tu enfoque, cuando decides conscientemente en qué quieres pensar, entonces la realidad que experimentas cambia por completo. Piénsalo. ¿Alguna vez has tenido un mal día simplemente porque te enfocaste demasiado en algo pequeño que salió mal? ¿Alguna vez te has sentido ansioso porque tu atención estaba atrapada en un problema que ni siquiera era real en ese momento? ¿Y qué pasó cuando cambiaste tu enfoque? Lo que antes parecía insoportable dejó de importar. Porque el poder de un pensamiento no está en el pensamiento mismo, sino en la cantidad de energía que le das. Cuando dominas tu enfoque, todo se transforma. Ya no reaccionas impulsivamente a cada pensamiento que surge en tu mente. Ya no te dejas llevar por preocupaciones inútiles. Ya no gastas tu energía en cosas que no puedes controlar. En lugar de eso, aprendes a elegir conscientemente dónde invertir tu atención, y como resultado, tu mente se calma, tu claridad aumenta y tu bienestar mejora drásticamente. Si quieres empezar a practicar esto, intenta esto. Cada vez que notes que tu mente se está enfocando en algo negativo o inútil, detente y redirígela hacia algo que realmente importe. Pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está robando energía? Si la respuesta es que te está drenando, suéltalo. No alimentes lo que no quieres que crezca. Porque cuando aprendes a dirigir tu enfoque, finalmente aprendes a controlar tu mente. No puedes controlar tu mente si no aprendes a controlar tus emociones. Cada pensamiento que surge en tu cabeza está ligado a una emoción. Y si no eres consciente de ellas, terminarás reaccionando impulsivamente, sin darte cuenta de que puedes elegir cómo sentirte ante cada situación. Muchas personas creen que sus emociones son incontrolables, que simplemente aparecen y deben actuar en función de ellas. Pero esto no es cierto. Puedes entrenarte para sentir sin dejar que cada emoción tome el control de tus decisiones. El budismo nos enseña que las emociones son como el agua de un río, si las dejas fluir, pasan. Pero si intentas resistirte o aferrarte a ellas, te ahogas. El problema es que la mayoría de las personas no permiten que las emociones fluyan naturalmente. En lugar de eso, reaccionan, se aferran a ellas, las alimentan con pensamientos que las hacen aún más intensas. Si sienten enojo, lo justifican y lo avivan. Si sienten miedo, lo refuerzan con historias en su cabeza. Si sienten tristeza, se sumergen en ella sin darse cuenta de que también pueden elegir salir de ese estado. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Creen que controlar la mente significa reprimir sus emociones, evitar sentir, forzarse a estar bien todo el tiempo. Pero la verdad es que la clave no está en evitar las emociones, sino en aprender a observarlas sin dejar que dicten tu comportamiento. No es lo mismo sentir enojo que actuar con enojo. No es lo mismo sentir miedo que dejar que el miedo controle tus decisiones. No es lo mismo sentir tristeza que quedarte atrapado en ella. Piénsalo, ¿cuántas veces has tomado una mala decisión solo porque estabas en un estado emocional alterado? ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber dicho algo en un momento de ira? ¿Cuántas veces has permitido que el miedo te detenga cuando, en realidad, podrías haber seguido adelante? Si no aprendes a manejar tus emociones, nunca podrás controlar tu mente. Porque cada pensamiento que tienes está impulsado por una emoción, y si no dominas lo que sientes, tus pensamientos seguirán siendo caóticos. Cuando aprendes a gestionar tus emociones, todo cambia. Te das cuenta de que no necesitas reaccionar ante todo lo que sientes. Que puedes sentir enojo sin explotar. Que puedes sentir miedo sin dejar que te paralice. Que puedes sentir tristeza sin hundirte en ella. Empiezas a observar tus emociones en lugar de dejar que ellas te controlen, y en ese momento, experimentas un nivel de calma y estabilidad que nunca antes habías sentido. Si quieres empezar a practicar esto, intenta lo siguiente. Cada vez que sientas una emoción intensa, en lugar de reaccionar automáticamente, respira y obsérvala. Pregúntate, ¿es esto una señal de algo real o es solo una reacción de mi mente? ¿Necesito actuar en base a esta emoción o simplemente puedo dejar que pase? Haz esto, y empezarás a notar que tus emociones pierden poder sobre ti. Y cuando logras esto, controlar tu mente se convierte en algo natural,
porque ya no eres víctima de tus estados internos, sino el dueño absoluto de ellos. Tu mente no es el enemigo, pero si no la entrenas, se convertirá en tu mayor obstáculo. La mayoría de las personas creen que su mente está fuera de su control, que los pensamientos aparecen sin razón, que las emociones simplemente suceden, que no hay forma de cambiar la manera en la que piensan. Pero lo cierto es que tu mente es moldeable, es entrenable, es una herramienta que puedes aprender a utilizar a tu favor. Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que no eres prisionero de tu propia cabeza, sino el arquitecto de tu propia realidad. Las enseñanzas budistas nos muestran que el verdadero control de la mente no se logra suprimiendo pensamientos ni tratando de forzarse a pensar de cierta manera, sino cultivando la disciplina mental a través de la práctica constante. Si quieres controlar tu mente, necesitas entrenarla como entrenarías tu cuerpo. No puedes esperar que funcione bien si la dejas en un estado de desorden, distracción y negatividad. Aquí es donde muchas personas fallan. Creen que su mente simplemente es como es, que sus pensamientos y patrones emocionales son fijos, que no pueden hacer nada para cambiarlos. Pero esto es una mentira. Lo que piensas hoy es el resultado de lo que has alimentado durante años. Y si no te gusta cómo funciona tu mente, significa que ha llegado el momento de reprogramarla. Piénsalo, ¿qué hábitos mentales has cultivado sin darte cuenta? ¿Te enfocas en lo negativo o en lo que puedes aprender de cada situación? ¿Tu mente está entrenada para la calma o para la preocupación? ¿Eres capaz de mantener la atención en una sola cosa o te distraes con facilidad? Tu mente funciona según lo que le has enseñado. Y si hasta ahora la has dejado en modo automático, es momento de empezar a tomar control sobre ella. Cuando comienzas a entrenar tu mente, descubres algo increíble. Puedes cambiar tu forma de pensar. Puedes dejar de reaccionar impulsivamente. Puedes liberarte de patrones que antes parecían imposibles de romper. Pero esto no sucede de la noche a la mañana. Requiere práctica, requiere intención, requiere compromiso. La buena noticia es que, cuanto más practiques, más fácil se vuelve. Y un día te darás cuenta de que la ansiedad, el caos mental y la falta de control que antes sentías ya no son parte de tu vida. Si quieres empezar este entrenamiento mental, haz esto. Cada día, dedica al menos unos minutos a observar tus pensamientos sin reaccionar a ellos. Nota en qué dirección va tu mente, si se desvía hacia lo negativo, tráela de vuelta conscientemente. Pregúntate constantemente, ¿estoy en control de mis pensamientos o ellos están en control de mí? Hazlo cada día, y verás cómo tu mente comienza a obedecer en lugar de dominarte. Y cuando logras esto, finalmente tienes el poder de decidir qué tipo de vida quieres vivir. Tu mente siempre buscará el camino de menor resistencia. Si no le das dirección, seguirá el patrón más fácil, la distracción, la procrastinación, la queja, la negatividad. Es como un río. Si no construyes un cauce claro, el agua se desbordará sin control, arrastrando todo a su paso. Muchas personas sienten que su mente es un caos porque nunca la han guiado de manera consciente. Pero lo que no saben es que pueden enseñarle a enfocarse, a ser disciplinada, a trabajar para ellos en lugar de en su contra. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la mente necesita estructura para funcionar en su máximo potencial. Si la dejas en modo aleatorio, será gobernada por el entorno, por los estímulos externos, por las emociones momentáneas. Pero si decides entrenarla con intención, puede convertirse en una herramienta increíblemente poderosa. El problema es que la mayoría no quiere hacer este trabajo. Prefieren la comodidad del piloto automático, aunque eso signifique vivir con una mente llena de ruido y preocupaciones. Aquí es donde muchos se rinden antes de siquiera intentarlo. Piensan que controlar la mente es difícil, que requiere años de práctica, que es algo reservado para monjes o meditadores avanzados. Pero la verdad es que el proceso es más simple de lo que imaginas. Solo necesitas decidir qué pensamientos quieres alimentar y cuáles quieres ignorar. No es necesario eliminar el caos de golpe, solo empezar a dirigir la mente poco a poco, como si estuvieras domando un caballo salvaje. Piénsalo, ¿cuántas veces has dejado que tu mente se llene de pensamientos innecesarios solo porque no te detuviste a cuestionarlos? ¿Cuántas veces tu día entero ha sido afectado por un solo pensamiento negativo al que le diste demasiada importancia? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque tu mente estaba enfocada en el miedo en lugar de la acción? Si no controlas tu mente, alguien más lo hará,
tu entorno, las noticias, las redes sociales, las opiniones de los demás. Cuando decides tomar el control, todo cambia. Te das cuenta de que puedes elegir en qué pensar, que puedes cambiar el rumbo de tus pensamientos cuando lo necesites, que no eres esclavo de lo que aparece en tu cabeza. Y cuando logras esto, ya no reaccionas de manera automática, ya no pierdes tiempo preocupándote por cosas sin sentido, ya no dejas que el ruido del mundo determine tu estado mental. Si quieres empezar a entrenar tu mente para que trabaje para ti y no en tu contra, prueba esto. Cada vez que notes que tu mente se desvía hacia la preocupación, la ansiedad o la negatividad, cambia tu enfoque de inmediato. Pregúntate, ¿me ayuda a pensar en esto o solo me está drenando energía? Si la respuesta es que no te ayuda, déjalo ir. Porque cuando decides conscientemente en qué pensar, finalmente tomas control de tu propia vida. La verdadera fortaleza mental no está en evitar los pensamientos negativos, sino en no dejar que te dominen. Muchas personas creen que, para tener control sobre su mente, deben eliminar por completo la duda, el miedo y la ansiedad. Pero esto es imposible. Los pensamientos siempre surgirán. El problema no es que aparezcan, sino lo que decides hacer con ellos. Puedes observarlos sin dejar que te arrastren, puedes cuestionarlos en lugar de aceptarlos como verdades absolutas, puedes elegir conscientemente qué pensamientos merecen tu energía y cuáles simplemente debes dejar pasar. Las enseñanzas budistas nos muestran que el sufrimiento no proviene de lo que piensas, sino de cómo te relacionas con tus pensamientos. Si crees que cada pensamiento que surge en tu mente es cierto, entonces vivirás atrapado en una película mental que muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Pero si aprendes a observar tus pensamientos como si fueran nubes en el cielo, pasajeros, cambiantes, sin un significado definitivo, descubrirás que la mayoría de tus preocupaciones se disuelven por sí solas. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Intentan pensar en positivo forzadamente, tratando de suprimir cualquier pensamiento incómodo. Pero cuanto más luchas contra un pensamiento, más fuerte se vuelve. No puedes pelear contra tu propia mente y esperar ganar. La clave no está en suprimir lo que sientes, sino en aprender a procesarlo sin que controle tu vida. Cuando puedes mirar un pensamiento sin identificarte con él, sin reaccionar de inmediato, sin darle más importancia de la que merece, entonces dejas de ser prisionero de tu propia mente. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que un pensamiento negativo ha arruinado tu día? ¿Cuántas veces has revivido un error del pasado como si aún estuviera sucediendo? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en preocupaciones por el futuro que nunca ocurrieron? Todo esto sucede porque crees que tus pensamientos son realidades en lugar de simples ideas que van y vienen. Pero la verdad es que la mayoría de los pensamientos no merecen tu atención. Son solo ruido. Son patrones mentales que puedes aprender a ignorar. Cuando empiezas a ver tus pensamientos como algo externo a ti, todo cambia. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de gastar energía en preocupaciones sin sentido, dejas de vivir atrapado en tu propia cabeza. En su lugar, desarrollas un nivel de claridad y enfoque que la mayoría de las personas nunca llegan a conocer. Y cuando logras esto, tu mente se convierte en tu mayor aliada en lugar de tu peor enemiga. Si quieres empezar a entrenarte para dejar de ser arrastrado por tu mente, intenta esto. Cada vez que un pensamiento negativo aparezca, en lugar de reaccionar, solo obsérvalo. Pregúntate, ¿este pensamiento es útil o solo está llenando mi mente de ruido? Si no te ayuda en nada, simplemente déjalo ir. No lo alimentes, no lo resistas, solo obsérvalo desaparecer. Y cuanto más practiques esto, más control tendrás sobre tu mente, hasta que un día te des cuenta de que ya no te afecta de la misma manera. El verdadero poder de la mente está en su capacidad de adaptarse. Si crees que tu forma de pensar es fija, si sientes que siempre ha sido de una manera y que no puedes cambiar, entonces estás limitando tu propio potencial. La realidad es que la mente es flexible, moldeable. Puedes enseñarle a reaccionar de manera diferente, a enfocarse en lo útil en lugar de lo destructivo, a ver oportunidades en lugar de problemas. Y cuando comprendes esto, descubres que no tienes que ser esclavo de los patrones mentales que has tenido hasta ahora. Puedes transformarlos. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la mente es como el agua. Si la encierras en un recipiente, toma su forma. Si la viertes en un río, fluye con la corriente. Y si la dejas estancada, se vuelve turbia. Lo mismo sucede con tus pensamientos.
Si los dejas fluir con dirección, se vuelven herramientas poderosas. Pero si los dejas sin control, se convierten en caos y confusión. El problema es que muchas personas nunca han aprendido a guiar su mente. Han crecido con patrones de pensamiento automáticos que simplemente repiten una y otra vez sin cuestionarlos. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Piensan que su forma de pensar es algo que está grabado en piedra, que la ansiedad, el estrés y la preocupación son simplemente parte de su identidad. Pero esto no es cierto. Lo que piensas hoy es el resultado de lo que has reforzado con el tiempo. Y si quieres cambiar tu manera de pensar, solo necesitas empezar a entrenar a tu mente para seguir un nuevo camino. Piénsalo, ¿cuántos pensamientos negativos has repetido tantas veces que ya parecen una verdad absoluta? ¿Cuántas veces te has contado la misma historia sobre tus límites, sobre lo que puedes y no puedes hacer? ¿Cuántas veces has asumido que simplemente así eres tú en lugar de preguntarte si realmente necesitas seguir pensando de esa manera? La mente no es estática. Lo que crees hoy no tiene por qué ser lo que creas mañana. Puedes reconfigurar tus pensamientos, puedes enseñarle a tu mente nuevas maneras de interpretar el mundo, puedes liberarte de los patrones que antes parecían imposibles de cambiar. Cuando decides tomar el control de este proceso, todo cambia. Empiezas a notar los pensamientos que antes pasaban desapercibidos. Empiezas a elegir qué ideas alimentar y cuáles ignorar. Empiezas a ver que tu mente no tiene que estar llena de ruido constante, sino que puede ser un espacio de claridad, calma y enfoque. Y cuando logras esto, sientes un nivel de libertad que antes parecía inalcanzable. Si quieres empezar a entrenar tu mente para cambiar la manera en la que piensas, prueba esto. Cada vez que notes un pensamiento automático que no te beneficia, cuestiónalo. Pregúntate, ¿esta idea me ayuda o me limita? ¿Es realmente cierta o solo la he repetido tantas veces que la creo sin pruebas? Si la respuesta es que te está limitando, cámbiala. Sustitúyela por una nueva perspectiva. Y repítelo tantas veces como sea necesario, hasta que tu mente entienda que hay una mejor manera de ver las cosas. Porque cuando dominas esto, ya no eres una víctima de tu mente, te conviertes en su maestro. El silencio mental es un poder que muy pocas personas han aprendido a cultivar. En un mundo donde la información no deja de llegar, donde las distracciones son constantes y donde nuestra mente siempre está saltando de un pensamiento a otro, tener la capacidad de calmar tu mente es una ventaja extraordinaria. Si puedes crear espacio entre un pensamiento y otro, si puedes reducir el ruido interno y encontrar claridad, entonces puedes tomar mejores decisiones, manejar tus emociones con mayor control y vivir con una paz que pocas personas llegan a experimentar. Las enseñanzas budistas nos muestran que una mente en calma es una mente poderosa. No porque no tenga pensamientos, sino porque no se deja arrastrar por ellos. El problema es que muchas personas creen que el ruido en su cabeza es normal, que vivir con preocupaciones constantes es parte de la vida, que nunca podrán experimentar verdadero silencio interno. Pero esto no es cierto. La calma mental no es algo que solo algunos privilegiados pueden lograr, es algo que se puede entrenar, y una vez que la experimentas, te das cuenta de lo limitada que era tu percepción antes de alcanzarla. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Piensan que necesitan llenar cada espacio vacío con algo. Revisan el teléfono en cada momento libre, buscan ruido de fondo cuando están solos, llenan su mente con distracciones constantes sin darse cuenta de que lo único que están haciendo es evitar estar consigo mismos. Pero lo que no saben es que el silencio no es algo que deba temerse, sino algo que debe cultivarse. En el silencio mental es donde realmente puedes escuchar tus propios pensamientos, donde puedes ver con claridad lo que antes estaba oculto entre el ruido. Piénsalo, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un momento real de silencio mental? No solo ausencia de ruido externo, sino un estado en el que tu mente no estaba corriendo de un pensamiento a otro sin control. Si nunca lo has experimentado, es porque nunca te has dado la oportunidad de entrenar tu mente para ello. Pero una vez que lo logras, descubres que puedes encontrar un espacio de paz en cualquier momento, sin importar lo que pase a tu alrededor. Cuando aprendes a crear silencio mental, todo cambia. Tu mente deja de estar en un estado constante de sobrecarga, empiezas a ver las cosas con más claridad, tus emociones dejan de gobernar tus decisiones y por primera vez sientes lo que realmente significa tener control sobre tu mente. No porque suprimas pensamientos, sino porque aprendes a darles el espacio adecuado, sin dejar que tomen el control absoluto de tu vida.
Si quieres empezar a entrenar el silencio mental, prueba esto. Cada día, dedica un momento a simplemente estar en quietud. No busques hacer nada, no busques entretenerte, solo siéntate en un espacio tranquilo y observa tu mente sin intervenir. Al principio, el ruido interno parecerá imparable, pero si sigues practicando, empezarás a notar que hay pequeños espacios de calma entre los pensamientos. Y cuanto más entrenes, más se expandirán esos espacios, hasta que un día descubras que puedes entrar en un estado de tranquilidad en cualquier momento que lo necesites. Y cuando logras esto, el control de tu mente ya no es un esfuerzo, es simplemente tu nuevo estado natural. El verdadero control mental no se trata solo de calmar la mente, sino de programarla para que trabaje a tu favor en lugar de en tu contra. Muchas personas dejan que su mente funcione en piloto automático, permitiendo que pensamientos negativos, miedos y dudas dicten su comportamiento. Pero lo que no saben es que pueden reprogramar sus pensamientos para que sean una fuente de poder en lugar de una fuente de sufrimiento. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que nuestra mente es un reflejo de lo que hemos alimentado durante años. Si has pasado años enfocándote en la preocupación, en el miedo, en la inseguridad, tu mente ha sido entrenada para funcionar de esa manera. Pero así como has entrenado tu mente sin darte cuenta, también puedes deshacer esos patrones y crear nuevos pensamientos que te impulsen en lugar de detenerte. Y cuando aprendes a hacer esto, experimentas una transformación profunda en cómo te sientes, en cómo actúas y en cómo interpretas la vida. Aquí es donde la mayoría de las personas se equivocan. Intentan cambiar su mentalidad de un día para otro, forzándose a pensar en positivo sin entender que la mente no funciona así. No se trata de imponerse pensamientos artificiales, sino de reemplazar los patrones mentales negativos con pensamientos más útiles y funcionales. Porque la mente no distingue entre lo que es real y lo que repites constantemente. Lo que alimentas es lo que se fortalece. Piénsalo, ¿cuántas veces has repetido pensamientos que te limitan sin darte cuenta? No soy suficiente, esto es demasiado difícil, siempre fallo en esto. Estas frases se han convertido en parte de tu programación mental. Pero, ¿qué pasaría si decidieras conscientemente reemplazarlas con algo que realmente te fortalezca? Imagina que en lugar de pensar no puedo hacerlo, entrenas tu mente para pensar todo puede aprenderse y yo puedo aprender esto. Imagina que en lugar de alimentar el miedo, te programas para verlo como un reto que puedes superar. Cuando comienzas a reprogramar tu mente, todo cambia. Ya no vives bajo los mismos límites que antes creías inquebrantables. Ya no reaccionas automáticamente con miedo, con ansiedad, con inseguridad. En su lugar, empiezas a notar que cada pensamiento puede ser moldeado, que cada creencia puede ser modificada, que cada vez que te hablas a ti mismo, estás moldeando la manera en la que experimentas la vida. Si quieres comenzar este proceso de reprogramación mental, haz esto. Cada vez que notes un pensamiento negativo, no lo aceptes sin más. Cuestiónalo. Pregúntate, ¿realmente esto es cierto o es solo un hábito mental que he repetido tantas veces que lo he tomado como verdad? Luego, reemplázalo por una idea que te fortalezca y repítela tantas veces como sea necesario hasta que tu mente la acepte como la nueva realidad. Haz esto constantemente y verás cómo, poco a poco, el ruido mental negativo desaparece y en su lugar aparece una mentalidad que realmente te impulsa hacia lo que quieres. Controlar tu mente significa también aprender a soltar el pasado y no quedar atrapado en el futuro. La mayoría de las personas viven en un estado de sufrimiento mental porque no están realmente en el presente. Se pierden en recuerdos que no pueden cambiar, se aferran a errores que ya ocurrieron o se preocupan por cosas que aún no han sucedido. Y en ese estado, su mente se vuelve un lugar caótico, lleno de ansiedad, culpa y miedo. Las enseñanzas budistas nos recuerdan que la única realidad que realmente existe es este momento. El pasado ya no está, el futuro aún no ha llegado. Y si tu mente está atrapada en cualquiera de esos dos lugares, entonces nunca podrás experimentar paz real. Pero aquí está lo más importante. Soltar el pasado y dejar de preocuparte por el futuro no significa ignorarlos, sino aprender a no identificarse con ellos. El pasado solo tiene poder sobre ti si decides seguir cargándolo, y el futuro solo te genera ansiedad si insistes en controlarlo. Aquí es donde la mayoría de las personas se quedan estancadas. No pueden soltar lo que pasó, siguen reproduciendo en su mente los mismos errores, las mismas decepciones, los mismos momentos que ya no pueden cambiar.
Y con el futuro, hacen lo contrario. Intentan anticipar cada problema, cada posible obstáculo, llenándose de ansiedad por cosas que aún no existen. Pero la realidad es que nada de esto está sucediendo en este momento. Es solo tu mente reviviéndolo o creándolo. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido ansiedad por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces has perdido el presente porque estabas demasiado ocupado pensando en lo que podría salir mal? ¿Cuántas veces has revivido un error en tu mente, sintiéndote culpable una y otra vez, cuando en realidad ya no puedes hacer nada para cambiarlo? Si pudieras soltar todo eso y simplemente enfocarte en el ahora, ¿cómo se sentiría tu mente? Cuando aprendes a entrenar tu mente para quedarse en el presente, todo cambia. Tu nivel de estrés disminuye, tu claridad aumenta, tu capacidad para tomar mejores decisiones se fortalece. Ya no pierdes energía en lo que no puedes cambiar ni en lo que aún no ha sucedido. Simplemente vives aquí, ahora, con total control sobre lo único que realmente importa, este momento. Si quieres empezar a entrenar tu mente para soltar el pasado y dejar de obsesionarte con el futuro, prueba esto. Cada vez que notes que tu mente está atrapada en un recuerdo doloroso o en una preocupación futura, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿esto está ocurriendo ahora mismo o solo está en mi mente? Si no está ocurriendo en este instante, déjalo ir. Enfócate en lo que realmente tienes frente a ti, en lo que puedes hacer ahora. Y cada vez que practiques esto, notarás que la ansiedad pierde su poder y la paz se convierte en tu estado natural. El verdadero dominio de la mente ocurre cuando aprendes a observar sin reaccionar automáticamente. La mayoría de las personas viven en un estado de reactividad constante. Si algo les molesta, se enojan de inmediato. Si sienten miedo, se paralizan. Si algo no sale como esperaban, caen en la frustración. Pero lo que no saben es que no tienen que reaccionar ante todo lo que sucede en su mente o en su entorno. Las enseñanzas budistas nos muestran que el espacio entre el estímulo y la respuesta es donde reside nuestra libertad. Cada vez que algo sucede, tienes la opción de reaccionar de inmediato o de detenerte un segundo, observar y luego decidir conscientemente cómo actuar. Este pequeño espacio de tiempo es la diferencia entre una mente reactiva y una mente controlada. Y cuando desarrollas la habilidad de observar antes de actuar, tu vida cambia radicalmente. Aquí es donde la mayoría de las personas fallan. Viven en modo automático, sin cuestionar sus propias reacciones. Si alguien los ofende, atacan de vuelta. Si algo los incomoda, reaccionan sin pensar. Pero esto solo los mantiene atrapados en un ciclo de emociones descontroladas. Y lo peor es que, muchas veces, terminan arrepintiéndose de sus reacciones impulsivas. Pero cuando entrenas tu mente para observar primero y reaccionar después, empiezas a recuperar el control sobre ti mismo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has reaccionado con enojo y luego te diste cuenta de que no valía la pena? ¿Cuántas veces te has sentido mal por algo que, con un poco de perspectiva, no era tan importante? ¿Cuántas veces has tomado decisiones apresuradas que luego desearías haber pensado mejor? Todas estas situaciones pueden evitarse cuando desarrollas la capacidad de pausar, respirar y observar antes de actuar. Cuando entrenas esta habilidad, todo cambia. Ya no eres una marioneta de tus emociones. Ya no dejas que el entorno dicte tu estado mental. Ya no caes en el mismo patrón de reacciones impulsivas que te generan problemas. En su lugar, empiezas a responder desde la calma, desde la claridad, desde el control total de tu mente. Si quieres empezar a aplicar esto en tu vida, haz esto. Cada vez que sientas la necesidad de reaccionar automáticamente ante algo, detente un momento. Cuenta hasta 3. Respira. Pregúntate, ¿realmente quiero reaccionar de esta manera o hay una mejor opción? Esta simple pausa te dará el poder de decidir en lugar de solo reaccionar. Y cuanto más practiques, más notarás que tienes el control absoluto sobre tu mente en cualquier situación. Si has llegado hasta aquí, ahora entiendes algo que la mayoría de las personas nunca descubre. Tu mente no tiene que ser un campo de batalla. No tienes que vivir atrapado en preocupaciones, reacciones automáticas o pensamientos que te sabotean. Puedes entrenarla, puedes moldearla, puedes hacer que trabaje para ti en lugar de en tu contra. Pero este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Es un entrenamiento diario, un compromiso contigo mismo, una decisión de no permitir que tu mente te domine, sino ser tú quien la domine a ella.
Observa tu vida hasta este momento. Pregúntate cuántas veces tus pensamientos te han alejado de la paz. ¿Cuántas veces has permitido que tu mente dirija tu estado de ánimo sin que tú lo elijas conscientemente? ¿Cuántas veces has sido prisionero de preocupaciones que, con el tiempo, ni siquiera importaban? Pero ahora ya no tienes que vivir así. Ahora tienes las herramientas para recuperar el control. Ahora sabes que puedes cambiar tu forma de pensar, de sentir y de reaccionar ante la vida. Así que aquí tienes dos caminos. Puedes seguir dejando que tu mente corra sin control, reaccionando automáticamente a todo lo que sucede. O puedes tomar la decisión de empezar a entrenarla, de fortalecerla, de moldearla para que se convierta en tu mayor aliada. La decisión es tuya. Pero si eliges este camino, te prometo que descubrirás una paz, un poder y una claridad que la mayoría de las personas nunca llegan a experimentar. Si este mensaje resonó contigo, compártelo con alguien que lo necesite. Y si quieres seguir aprendiendo a transformar tu mente y tu vida, suscríbete ahora mismo. En el próximo vídeo, seguiremos explorando más enseñanzas que pueden cambiar tu percepción del mundo para siempre. Hasta entonces, recuerda, el control de tu mente es el control de tu vida.